Ya, Laureano, Cóndor, Presente. Caterine. Buenas noches. Livia Beteta, Ronald. Livia Beteta, Presente, Ronald. doctora. Presente, buenas noches, doctora. Buenas noches, Ronald. Yerena Donaire Ariana. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luque Vargas Edwin. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Machuca Enrique Augusto. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Augusto. Marquis Solís Ángela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Mamani Bejarano Valery. Mamani Bejarano Valery. Nada. Melchor Quispe Alex. Melchor Presente, Quispe. doctora, buenas noches. Buenas noches, Alex. Méndez Poma Cintia Genoveva. Méndez Poma. Merino Ramos Jimmer Fernando. Merino Ramos. Mesco Mata Lisenley. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, niña. Montañez Bayona Sheila. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nolasco León Luis Martín. Nolasco León Luis Núñez Yáñez, ¿no? Eliana. Buenas noches, doctora. Presente, Buenas Núñez. noches, hija. ¿Cómo es? Núñez Ñañez, ¿no, hija? O porque acá no Sí, le han puesto Gómez. las dos, Ajá, ¿no? sí. Ya, muy bien. Sí, Ya, doctora, muy gracias. bien, Eliana. Está bien, gracias también. Palomino Reyes, Mijail. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, hijo. Piscoy Aguilar, Mayra. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, Mayra. Poma Álvarez, Lucía. Presente, buenas noches. Buenas noches, Lucía. Quiroz Ñato, Jorge. Quiroz. Quispe Pariona, Josué. Ramos Álvarez, Gian. Ramos Yacila. Sofía. Presente, Ramos Yacila, buenas noches. Buenas noches, Sofía. Rodríguez Castro, Alison. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Alison. Serrano Gómez, Jennifer. Presente, buenas noches. Buenas noches. Acá tenemos a Taipe Anchagua, Gisela. Taipe Anchagua. No asiste a clases esa niña. Ticón Espinosa, Ardrius, ¿no? ¿Está Ticona? Sí, doctora. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ardrius. Tixe Bojorge, Karina. Tixe Bojorques, Karina. Tineo Díaz, Carlos. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Tito Maguiña, Ignacio. Tito Maguiña. Ya, estos son todos. ¿O falta alguien que llame? Doctora, buenas. Sí, Doctora, buenas noches. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Corpus Asmat, doctora. Corpus Asmat. Ah, ya, Corpus. Sí, doctora. Muchas gracias. La otra lista. ¿De qué, hijo? Doctora, buenas noches. Disculpe, Ya, Merino buenas Ramos. noches. Ya. Ya está, Gabriela. Merino, ¿me dijiste? Sí, doctora, Merino Ramos. Gimmer. Gimmer, Sí, ¿no? gracias. Ya, Sí, muy doctora, bien. muchas gracias. Ya. Buenas noches. Méndez Poma, doctora. Camino Santoyo. A ver, primero, a ver, niña, no te entendí. Méndez Poma, Cintia. Doctora. Ya, el otro Sí, joven. doctora. Ya, gracias. Camino Santoyo. ¿Ah? A ver, Camino Santoyo, doctora. Buenas noches. buenas noches, que se mezcla. A ver. Gamino Santoyo Gerson. Muy bien, Gerson.
¿Quién más? Profesor Andrés Rojas, buenas noches. Buenas noches. A ver. Andrés. Andrés Rojas. Muy bien, Janet. Ya estás. Gracias, doctora. Ya. ¿Quién es la delegada de este salón? Disculpe, es... Doctora, ¿Ah? doctora, Sí, hijo. sí, Coyagua Falcón, Jonathan, por favor, asistencia. Collagua, Falcón, Jonathan. Muy bien, Jonathan. Ya. Doctora, Nadie buenas más. noches. Buenas Sí, noches. disculpe, canales, por favor. Canales a pasa por Aima, ¿no? Yadira. Sí, sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, chicos. Yadira. Doctora, buenas noches. Guaira Buenas noches. Moscoso. ¿Cómo me dijiste tu apellido? Guaira Moscoso, doctora. Buenas noches. Buenas noches, hija. Ah, ya. Yarina. Listo. Sí, doctora. Ya. ¿Quién más? Héctor. ¿Cuál es tu apellido, Héctor? O ya te marqué. Ayala Kilichi Héctor, ¿no? Ya. ¿Quién era? Ya. Héctor. Ya, Héctor. Ya estás. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Ya. Un favor, ¿quién es la delegada del salón? Doctora, buenas noches, disculpe. Sí, hijito. Sí, Quiroz Ñato, disculpe. No te Me escucho está fallando. bien. Sí, ¿Puedes Quiroz repetir? Ñato. Ah, ya, Quirós. No se escucha Quiroz bien. Ñato. Quirós Ñato Jorge Luis. Ya. Así. ¿Y más? Doctora, buenas noches. Buenas Luciana noches. García también. Disculpe la tardanza. ¿García es tu apellido? Urano. Prano. Prado, Prano, no te escucho, niña. ¿Me podría decir? Churano García. Yo escuchaba Sí. Prado. Ya, hijita. Gracias, doctora. Estoy sorda ya. Ya los años ya. Churano García. Muy bien. Ángela. Ya estás. ¿Alguien más, hijitos? A ver. Niños. Jóvenes. Ya. Nadie más, ¿no? Por favor, está su delegada. ¿Quién es su delegada o delegado? Delegada es, ¿no? Iñáñez Eliana. Ya la descubrí, acá está. Buenas Núñez. noches, doctora. Sí, tenía Hola, problemas con Núñez, activar mi ¿no? audio. Ya, hija. Sí, Núñez. doctora, buenas noches. Mira, hijita, ¿has seleccionado por si acaso los grupos para el trabajo, para la exposición? No. Doctora, lo solicité por el grupo, pero no todos han remitido su lista. Solo hay 2 grupos que han remitido. Los Wow. demás compañeros todavía no se han integrado. Pero ya la próxima clase de la exposición, la primera exposición. ¿Cuántos grupos salen en total? Sí, pues, doctora, pero lo que sucede, como le digo, es que no han remitido sus grupos. Pero En todo ¿cuánto caso, de ya la no llegan a lista? remitirlos, los agruparé por lista, pues. Por lista, Si es que pero incluso no se no llega. sé si ahorita puedes sacarlo por lista para saber cuántos son, niña. ¿Cuántos grupos cuántos Somos salen? 51, doctora. Somos un total de 51, según la lista que me había remitido, la lista oficial, y se estaba diciendo que se agrupen de 10. Ya, total son 5 grupos, ¿no? Grupo de 10. Sí, Ya. sí, doctora. Entonces, lo que voy a hacer es, ahorita O es darle su hasta trabajo, ¿ya? mañana sí darle un plazo a los compañeros para que integren ¿cómo se llama? Integren a los demás compañeros para que formen su lista de grupos y ya pues que se Ya, unan por afinidad y luego ya si no pueden, ya por lista.
Ya, pero yo te voy a mandar los grupos. Me dices que son 5 grupos de 10, ¿no? Sí, Ya, alrededor de 5 grupos, doctora. a ver si pueden tomar nota, linda. Grupo Ya, 1, ahorita voy a... ya, voy a dictar Ya, los un temas ratito. porque tienen que exponer ya. Estamos muy flojillos. Ya, doctora, lo escucho. Ya, grupo 1, la ética y la moral. Ética y la moral. Ya. Ya, grupo 2, la persona. Grupo 2, la persona. ¿Estás copiando, muñeca? Sí, doctora, la persona, nada más. Ya. Grupo 3, la conciencia moral. La conciencia moral. Estamos contra el tiempo ya. Sí. Ya, grupo 4. 4 es la norma moral. Norma. La norma moral. Ya. Vamos a variar. 5 grupos nomás me dices. Ya, entonces. Como en la lista figuran 51, entonces se calcula, ¿no? Alrededor de 5 Grupo grupos, de pues, ¿no? 10. Ya, sale, Sí. ya. Y uno de 11. Entonces, ya. Otro sería la responsabilidad moral y social. Para el grupo 5, ¿ya? La responsabilidad Ya, doctora. moral y social. Ya, yo los tengo anotados. Entonces tú, según la lista, ya que ya no hay opción de que escoger quién con quién ni nada, por la lista nomás. Cuentas 10, hasta ahí, grupo 1. Otros 10, grupo 2, otros 10, grupo 3, otros 10, grupo 4, otros 10, grupo 5. ¿Está bien, niña? Sí, doctora. Entonces, a los 2 grupos que ya me enviaron serían los primeros que les tocaría el tema 1 y 2, porque ellos ya Ya, están conformados, ya, pues. los pones, Ya. pues ya los pones a ellos, Sí, sí, la doctora, ya. ética y la moral, la persona. Y ¿qué te iba a decir? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿No? Habíamos quedado, el trabajo va a ser, si son grupo de 10, ya sabe, ese grupo 10 se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque al azar ese día, póngase, hoy día es jueves, ¿no? A ver, grupo 1, dentro de los 10 de ese grupo, yo voy a escoger uno para que exponga. Y todos tienen que estar preparados, porque si hay uno que no se ha preparado bien y se saque pues una nota baja, esa nota va a ser para todo el grupo. Por eso les digo, tienen que prepararse todos y colaborar con el trabajo. Pues no solo le den a uno y el resto no hace nada. Tienen que saber su tema, porque esa va a ser su nota. Si la persona que salga y expone muy bien, entonces, qué bueno para el grupo. Pero si expone mal, qué pena. Si saca un 12, un 13, una nota baja, entonces va a perjudicar a los demás, ¿ya? Va a ser así al azar, ¿ah? No es que vamos a señalar a uno, no, no, no. Todos tienen que saber su tema, ¿ya? ¿Entendieron? Doctora, es Sí. exposición con diapositivas, ¿cierto? Ah, sí, aparte del ¿O trabajo, es porque el opcional trabajo las tiene que tener. diapositivas? Claro, el que quiera exponer, pero hay que contar, si son 5 grupos, y bueno, saquemos pues 10 minutos por grupo. Breve, o sea, no me hagan un trabajo extenso, que sea lo conciso, lo necesario, y para que también ustedes puedan captarlo, y se demoren nada más 10 minutos. ¿Cuánto tenemos? 1 hora, ¿no? A ver, Sí. sale No. 10, 20. Yo creo que en un solo día pueden exponer todos, ¿ah?
y ya terminamos para luego la siguiente clase, pues tomar el parcial. Porque ya estamos contra el tiempo, chicos. Estamos 10 minutitos nomás. No me hagan extenso el trabajo. Lo necesario, lo que diga claro qué es la ética, qué cosa es la moral y algunas cosas, desde cuándo y punto a punto, rápido, 10 minutos. ¿Ya? Ya, doctora, alrededor de tres grupos a 4 grupos podría ser en una clase. Los 5, Bueno, si no se demora, ya queda pendiente, pues quedarán pendientes 2 grupos más, no todo. Pero si ya. terminamos en buena hora para seguir dictando la clase y ustedes no se atrasen y tengan de dónde estudiar el tema para el examen parcial. Si no hay diapositivas, no hay tema, claro, me falta subirle las diapositivas para que ustedes pues puedan estudiar de ahí, ¿ya? De sus diapositivas. Sí, doctora. ¿Quedó claro? A ver, Elianita. Listo, ya. Sí, algún compañero quizás tenga alguna duda para que le pueda A ver, consultar a la por doctora. favor, sí. ¿Algún problema para exponer? No Sí, creo, ¿no? ¿solo se pone o tienen que presentar un trabajo, un Word? Claro, el trabajo, porque ahí serían, ¿cuántas notas tienen ustedes total? Parcial, práctica, que sería Parcial y final nada más. Ujú, 2. y la práctica. ¿No tienen nota de práctica? Sí, porque otros salones sí tienen su nota de práctica. 2 notas nomás es bajo. Imaginen que saquen bajo y se jalan. Un trabajo te puede subir la nota o la exposición, ¿no? Esas notas sirven para subir a muchos. Imaginen que un alumno ahí se saque nota baja. Yo no quiero jalados, ¿sabes? Porque jalados, estar tomando un parcial es fastidioso. Y este tema, pues, no es nada difícil. La moral, la ética, la conciencia, ¿no? Es lo que se ve de manera cotidiana en la vida. Chicos, no es nada difícil. Así que prepárense bien para su exposición. Ya, entonces, doctora, solo es diapositivas. Claro. Porque como es un tiempo breve, entonces. No, las diapositivas para que expongan, muy aparte del trabajo, que después me lo pueden hacer llegar la siguiente semana, ¿ya? Ya, entonces sí, El también va a ser trabajo, un trabajo. total son 10 personas que hacen el trabajo, pues cada uno un poquito, y se arma ahí un pequeño trabajo, tampoco quiero un testamento demasiado, ¿ya? Así breve nomás, lo necesario y bien hechecito, pues, ¿no? Ya. Ya, a criterio del grupo, entonces el número de páginas. Claro, ¿ya? Si quieren Ya. extenderse, bueno, pues yo no les estoy pidiendo tanto, ¿ya? Ya. Sí, doctora. ¿Alguna otra consulta más, compañeros? A ver, chicos, o alguien que ha llegado tarde, algún madrugador, madrugadora, que no se quede sin su asistencia, ¿ya? Doctora, Sí, hijita. bueno, ¿y el orden de las exposiciones va a ser por sorteo Grupo o...? 1, no, grupo 1, grupo 2, grupo 3, así, en orden. El grupo 1 es el primero, grupo 1, 2, 3 son los primeros, ¿ya? Así va a ser. Porque por Conforme sorteo, todo, van enviando no. lista de grupos, van ya recibiendo su tema. Ya hay 2 grupos que han enviado, entonces ellos ya van a agarrar el tema 1 y el tema 2 y 1 y así 2 sucesivamente. son los primeros que van a exponer, ¿ya? Sí. Ya, chicos. Nada más, ¿no? Y a ver, vamos a ver acá. Cuando les suba sus diapositivas, ahí tienen videos que sugiero pues de que lo vean para que se informen, tengan más conocimiento, ¿ya? En las diapositivas siempre pongo un video, que por el tiempo de nosotros, que es solo 1 hora la clase y no se puede. Ya, a ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué está derecho? No.
¿Lo pueden ver o no, chicos? Ay, creo que me salí. A ver. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Compartir. Lo que es acá. ¿Pueden ver el video? Doctora, se está proyectando sus diapositivas, dice la persona. Ya, ya, ya. Entonces lo ven, ¿no? Ya, La ahí, diapositiva sí. ya. Y me escuchan a mí también. Bien, Sí, ya. doctora. Es la clase de hoy lo que nos corresponde la moral. Estamos atrasados, bueno, que no ha habido clase. ¿A qué se refiere, según la antropología, de la moral, ¿no? El enfoque dice, se refiere, dice la moral, a los actos humanos, ¿no? Y que no son concebidos como unidades aisladas del ser humano, sino son aquellos que se expresa el sujeto, dice en sí, en su persona, en su totalidad, ¿no? Y de acuerdo con sus diversas y múltiples actitudes. Y ahí se ve que hay también una dimensión moral en aquellas y en estas, dice, ¿no? O sea, en la persona en sí, en sus expresiones, en su persona en total. Ahí se puede ver las actitudes, sus múltiples actitudes que tiene un ser humano en su comportamiento, pues desde que tiene uso de razón y, y la forma cómo va a llevar su vida, ¿no? Cómo se va a encaminar con la moral. Entonces, vemos acá, si se tratara, dice, solamente de un ser corporal, solo de una persona, reducido, dice, en un espacio y un tiempo, no se daría en el hombre la experiencia moral. Claro, porque una persona sola, sin ver a los demás, sin adquirir esa experiencia de los demás, dice, no se daría, dice, ¿no? Esa experiencia moral, porque ¿de dónde aprende el ser humano lo que es una conducta moral? De los demás, desde su hogar, desde su vivencia y con el medio, con su entorno, ¿no? Entonces se va formando y ahí también se va formando su moral, ¿no? Dice, cada persona es también, dice, un ser espiritual y trascendente. Cuerpo y espíritu forman en ella una sola realidad. En función de su dimensión espiritual, el hombre está dotado ¿de qué? El hombre está dotado pues de una capacidad de entender el ser de las cosas y de sí mismo, ¿no? De sí mismo, de la persona. Esa es la persona que tiene esa capacidad. Dice, tiene una función, una dimensión espiritual y está dado por la capacidad que tiene cada ser humano de qué? De entender las cosas y de sí mismo también, ¿no? Entenderse cómo es su persona, cómo asimila todo lo que aprende con respecto a la moral. ¿Por qué es importante la moral? Dice, ¿no? La moral es de suma importancia para la sociedad porque actúa como base de la misma, ¿no? Permitiendo a las personas distinguir entre el bien y el mal, obedecer la ley y tratar a los demás con dignidad y respeto. En consecuencia, dice, muchos factores que contribuyen a un lugar eficiente y sereno están influidos por la moral. Ya se trate de empresas, escuelas u otras organizaciones, que es donde el ser humano se va formando, ¿no? ¿Y qué va a ser el ser humano?
va a tratar de obedecer la ley y tratar, como dice, a los demás con dignidad y respeto. Claro, de eso es lo que se quiere, ¿no? Que cada ser humano, que cada persona se comporte como debe ser, ¿no? Pero ustedes han visto en algunos casos que no es posible, ¿no? Ahora se ven en la experiencia, aún sean ustedes jóvenes, los jóvenes de hoy tienen más esa capacidad de entender las cosas. Los jóvenes de hoy no son como los de antes, pues, ¿no? Los jóvenes de hoy, como se dice, son más despiertos, tienen más capacidad, piensan. ¿Por qué? Se desempeñan mucho mejor. ¿Por qué? Gracias a la tecnología, ¿no? Antiguamente no existía, pues, lo que era las computadoras. Entonces, las personas eran más limitadas, no tenían tanta opción de conocer más lo que sucede aquí y en el mundo, ¿no? Ahora no, el joven tiene más conocimientos porque entra pues entra al YouTube, entra al Google y a muchos más que hay la ciencia puesto para poner en evidencia que los jóvenes tengan más conocimiento y ustedes paran con el celular, aprenden ahí, ¿no? ¿Y qué cosa van a ver ahí? El comportamiento de las personas. Y según lo que ustedes vean, van a tener que aprender y diferenciar, como dice ahí, el bien y el mal. Para eso es que uno adquiere experiencia y conoce a gente, conoce a mundo, y ustedes mismos van a ver hacia dónde se inclinan. Porque ahora, como vemos, ya el ser humano ya no es como antes, ¿no? Ahora vemos más maldad, más envidia, más egoísmo. El ser humano se está como degradando, ¿no? Ya no hay valores casi. Entonces, es muy importante la moral, porque gracias a la moral vamos a saber diferenciar en nuestro comportamiento si estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Ya? ¿Está claro ahí, chicos? ¿Han entendido? Jóvenes, creo que están con sueño ya. A ver, por favor, voy a llamar por lista si nadie contesta. A ver. ¿Qué me dice? A ver. Ramos, Yacila, Sofía. Sofía. ¿Qué pasó? ¿O no me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Alguien puede contestar? A ver. Merino Ramos. Jimmer. Luque Vargas. ¿Qué pasó? Sí, doctora, buenas noches. Ay, por Dios, y ahí por fin resucitó por ahí uno. A ver, Sí, Luque. estoy presente. Ya, a ver, dime, Sí. mijito, Edwin, ¿qué piensas tú de la moral? A ver, lo que has escuchado, con tus propias palabras, tu opinión. Nadie te dice, ay, que te desenvuelvas, no. Lo que tú piensas, a ver. Ahí tienes tu puntito si respondes. La ¿Qué moral piensas de la moral? A ver. depende de cada uno, ¿no? Es según las costumbres o normas que pueda tener la persona y que se desarrolle en conjunto en sociedad con su entorno, ya sea en una escuela, ya sea en su comunidad, ya sea en el trabajo o en la propia familia, ¿no? Es según, Claro. depende de cada uno. Es si realiza buenas acciones o malas acciones, si hacer el Ajá. bien Ya. y ya otras personas juzgarán si lo está haciendo bien o mal.
Muy bien, Edwin. Tienes tu puntito ahí, cosa que te falta algún punto, ahí está, por haber respondido. Muchas gracias, Edwin. Muy bien. Gracias. Ya. Aquí, por ejemplo, nos habla la antropología, dice, de la persona, ¿no? Que la persona es un ser misterioso, es lógico. Cada persona es un mundo, ¿no? Cada ser humano es un mundo. Nadie es idéntico al otro. Cada cual piensa diferente, es diferente de la otra persona. Entonces, la persona, dice, es estudiada por numerosas ciencias. ¿Cómo qué ciencias puede estudiar a la persona? Dice, la medicina, la filosofía, la biología, la antropología, la historia, el derecho, la psicología, ¿no? Como ciencias de la medicina, es lógico. La medicina va a estudiar a la persona, va a estudiar las enfermedades que desarrolla un ser humano. La filosofía, a través de la filosofía de seres pensantes, también van a estudiar al ser humano. La biología, ¿no? La biología más como ciencia que va a estudiar, pues, dónde se origina el hombre, del embrión y esos estudios. La antropología, desde qué épocas, ¿no? Desde cuándo se inició el ser humano y verlo como persona, ¿no? La historia, porque la historia va, a través de la historia vamos a conocer a grandes personajes, cómo pensaban antes, cómo piensan a través del tiempo ahora. El derecho también va a estudiar a la persona, todo lo que corresponde a las leyes, ¿no? Que han sido creadas por el ser humano, por la persona. Y la psicología, pues, que se ocupa de estudiar la conducta humana. No confundan, porque muchas veces dicen que la psicología, dice, tienes que ir al psicólogo, porque alguna vez ustedes han escuchado y otros dicen, ¿por qué voy a ir al psicólogo? ¿Acaso yo estoy loco? Es que no es así, es un concepto equivocado, ¿no? El psicólogo lo único que ve, el psicólogo clínico, porque hay varias especialidades de psicólogos, hay educacional, hay clínico, hay industrial, hay psicología organizacional, hay diferentes ramas, así como la medicina, ¿no? Los médicos hay por especialidades, ¿no? El especialista en traumatología, pediatría, igualito es la psicología. Tiene ramas. Pero ¿quién se encarga de ver, pues, al ser humano con respecto a su conducta? No confunda, porque dice, oye, tú estás para que te vayas al psiquiatra, dicen, ¿no? El psiquiatra ya es para ver al ser humano, a la persona, cuando tiene problemas de salud mental, ¿ya? El psiquiatra es un profesional que ha estudiado medicina primero y después se ha especializado en psiquiatría, pero es un médico especializado en psiquiatría. Y la psicología clínica, lo único que ve, no cometan ese error, oye, anda, vete al psicólogo, estás loco. No, 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 no. El que ve problemas de salud mental, o sea, personas que tienen problemas en la mente, es el psiquiatra. El psicólogo solamente es para ver las conductas mal formadas, solamente para ver la conducta desviada, la conducta mal formada de la persona, a veces desde pequeño, XXX. Por ejemplo, una de las conductas, mala conducta que tiene una persona es, por ejemplo, el ludópata, que le gusta estar yendo a los casinos, enviciarse y gastar todo su dinero sin importarle siquiera que va a perder una casa, que va a perder un carro, que va a perder todo por el vicio, ¿no? Esa es una conducta que se está desviando por el vicio, por ejemplo. Ahí, ¿quién va a trabajar ahí? Es el psicólogo, ¿ya? No confunda.
El psicólogo es nada más para ver conductas malformadas, cosas viciosas, como la ludopatía y X comportamiento de la persona, por qué este niño no aprende a leer, no aprende a escribir, ¿qué le está pasando? Entonces dice, hay que llevarlo al psicólogo. Tiene problemas en su comportamiento, llévalo al psicólogo. Igualmente para el adulto, ¿no? A veces se comporta de tal manera, y no es que digan pues que está loco, no. Tiene problemas de conducta, que eso se trata con terapias a través de un especialista que es el psicólogo clínico. Bien, ¿han entendido hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Ahora, ya, hijito. La antropología, pues, significa el estudio de la persona de hace épocas, ¿no? Tiempos atrás. Y, por ejemplo, dice también incluye la dimensión biológica, las funciones de la vida orgánica de la persona como ser vivo, ¿no? Ser viviente. Tiene escasa, dice, plasticidad en sus procesos y se regula por normas muy fijas y estables, comunes o muchos otros seres vivos. Esa es la dimensión biológica del ser humano, ¿no? La persona, seguimos con la antropología, ¿no? La dimensión cognitiva, ¿qué sería? Es de conocimientos, ¿no? La persona, en cuanto ser, es un ser que piensa, también es compartida con otros seres vivos, aunque la complejidad del conocimiento humano supere cualitativamente el de cualquier otro animal. Claro, la persona, el ser humano, de hecho que se va a diferenciar pues, de los demás seres vivos como son los animales. No somos iguales. Ellos no son iguales a nosotros ni nosotros igual a un animal. Y los fenómenos psíquicos de esta dimensión no son en sí mismos observables y solo pueden estudiarse a través de sus manifestaciones externas y de nuestras proyecciones, ¿no? Fenómenos psíquicos que tiene una persona, como dice ahí, ¿cómo vamos a conocer a esa persona? No vamos a adivinar, por ejemplo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente tal vez, porque lo va a manifestar, pero nosotros no podemos adivinar qué está en su cabeza, ¿no? ¿Y cómo vamos a conocer a la persona sin adivinar lo que hay dentro de su cerebro? Es a través de sus manifestaciones externas. ¿A qué se refiere? Externas, porque según su comportamiento, que sí se puede ver, ¿no? A la persona, mira cómo se comporta, que es muy loco, que le gusta tomar mucho, que le gusta bailar mucho, que le gusta jugar mucho. Esas son las manifestaciones externas que hace el ser humano. Es por eso que a través de eso, de ello, se le puede conocer, se le puede estudiar, ¿no? Por eso que habla la dimensión cognitiva de la persona. Como dice, pues la persona es un ser esencialmente afectivo, relacional, se relaciona con los demás otros seres, ¿no? Tiene la capacidad, dice, para establecer encuentros con sus semejantes, lógico. El ser humano no puede vivir solo. Tiene esa capacidad de encontrarse con otras personas, hacer amistad, XX cosas, ¿no? Y dice, y el indicador más confiable de madurez y de equilibrio de una persona se manifiesta principalmente en la calidad de las relaciones interpersonales que está capaz de establecer, ¿no? Ahí que nos está dando a entender que una persona que tenga una madurez y un equilibrio y se manifiesta principalmente
por la calidad de persona que es, la calidad de esa capacidad de poder relacionarse con las otras personas, con los demás seres vivos. Esa es la dimensión afectiva racional. La persona manifiesta su afecto, ¿no? Se relaciona, demuestra su afecto hacia una persona o hacia todos. Ahí se diferencia de una persona a la otra, en la dimensión de afecto. ¿Ya? Acá nos habla, por ejemplo, de la dimensión noética espiritual. ¿Qué vendría a ser? Dice. Es una dimensión más noble y trascendente de la persona y la define en su núcleo más profundo, dice, ¿no? ¿Cuáles serían, pues, sus manifestaciones principales y sus valores de la persona? Dice, la libertad, la responsabilidad personal que tiene cada ser humano, el amor y el sentido existencial de que existe, ¿no? Y la autotrascendencia. Nos habla que dice comienzo, el objeto de estudio de la antropología, antes, ¿no? ¿Cuál era el objeto de la antropología? Dice. Muchos creían, se reducían, dice, únicamente a conocer y enfocarse en la cultura o civilización, entendiendo por esta el arte de las costumbres, la moral, el derecho y las creencias adquiridas y adoptadas por el hombre una vez convertido en un miembro de esa sociedad, ¿no? Sin embargo, esto va mucho más allá, ya que dice que la antropología además se centra en estudiar la respuesta que el hombre da a ese medio el cual pertenece, siendo la cultura el elemento diferenciador de cualquier ser humano. Tenemos que la antropología del hombre se divide en 4 ramas, dice, ¿no? O subdisciplinas. Tenemos la antropología física o biológica, que viene a ser aquella que se ocupa de estudiar y analizar la diversidad que ha atravesado el cuerpo del hombre en el pasado y el presente, es decir, la evolución que correspondió a la anatomía, dice, ¿no? Claro, la antropología física y la biológica, dice, se van a ocupar de analizar, estudiar diversas diversidad en lo que respecta, pues, en lo que esté atravesando el cuerpo, dice ahí, ¿no? En el pasado y el presente, es decir, la evolución que correspondió a su autonomía. Luego, la antropología social es la subrama que se encuentra en el estudio del comportamiento humano, la cultura, la estructura de las relaciones sociales. La antropología arqueológica se encarga, pues, de estudiar la raza humana. Acá falta un ratito. Ay, perdón. La raza humana que pobló, dice, la tierra en el pasado, es decir, aquella que nos permite saber qué hacían, qué comían, a qué se dedicaban aquellos pueblos primitivos ya extintos. Eso es lo que nos dice con respecto a la antropología arqueológica. Estructura moral de la persona, dice, ¿no? Que las personas morales son las actitudes reconocidas a una agrupación o establecimiento creado por el Estado, ¿no? O un particular o un grupo de personas para tener en esa calidad, en esas actitudes, ¿no? Se va a tener
que dar a veces, muchas veces, la preferencia a la existencia jurídica propia de un ser humano y ser sujeto de derechos, ¿ya? Tenemos acá la antropología del hombre. Esta antropología del hombre se divide en 4 ramas o disciplinas. Por ejemplo, la antropología física o biológica, ¿qué viene a ser? Aquella que va a estudiar y analizar las diversidades que tiene el cuerpo del hombre que está atravesando en el pasado y en el presente, es decir, la evolución que correspondió a la anatomía. La antropología social, pues, es la subrama que se centra en el estudio del comportamiento humano, la cultura, la estructura de las relaciones sociales. Perdón, ¿dónde estábamos? En la antropología social, ¿no? ¿Qué vendría a ser? La subrama, dice, ¿no? Que se encuentra en el estudio del comportamiento humano, la cultura, la estructura de las relaciones sociales. ¿Y qué hace la antropología arqueológica? Que ya lo habíamos visto también. Se encarga de estudiar, pues, la raza humana que pobló la tierra en el pasado. Es decir, es aquella que nos va a permitir saber qué hacía, qué comían, a qué se dedicaban aquellos pueblos primitivos que ya están extinguidos muchos, ¿no? Bueno, acá, como ya hemos visto, que la estructura de la persona moral, por ejemplo, ¿cuál es esa estructura? Dice, las personas morales son las actitudes reconocidas a una agrupación o establecimiento creado por el Estado o un particular o un grupo de personas para tener en esa calidad existencia, dice, jurídica propia y ser sujeto de derechos, ¿no? Es lo que siempre se tiene que hacer. Bien, chicos. Quisiera saber si está claro o no, no he entendido nada. Ahí tienen 2 videos que cuando les suba la diapositiva, por favor, mira. Algo que no hayan entendido. Jóvenes. Bueno, voy a llamar, si no están, ya, le quito la asistencia porque se supone que no es prender la laptop y irse a dormir o hacer otra cosa. Es atender su clase. ¿Ya? A ver, vamos a ver una diapositiva de acá. A ver. Virginia Churano García, Ángela Virginia. Acá se ha puesto asistencia, pero sin embargo no está presente. Calderón Moreno Joseph. Bueno, él no ha venido. Araujo Muñoz Lisbeth. Aquí estoy, doctora, presente. A ver, hijita, a ver, ¿qué piensas acá, por ejemplo?
sobre la dimensión noética, dice espiritual de la persona. ¿Qué entiendes tú? A ver, ya para terminar ya. Un concepto tuyo. ¿Cuál sería? Sí, lo que yo entiendo de esta dimensión Ajá, de la persona desde la perspectiva no ética o espiritual es que sí, ve lo más humanístico de la persona, el lado más, por así decirlo, mm, afectivo, sentimental, se enfoca en la responsabilidad personal tal cual como se proyecta en el slide y también en el amor. Creo que junta mucho la sensibilidad que toda persona o ser humano tiene, la nobleza o la amabilidad que debemos proyectar. Creo que ese es el estudio de la antropología desde esa perspectiva o esa dimensión. ujú. Ya, ¿qué apellido me dijiste, hija? Ya no sé ni aquí. Araujo. Araujo, ¿no? Araujo. Ya, va tu puntito. ¿Alguien más que quiera opinar? A ver, antes de irnos, una más, una personita más sobre esta dimensión no ética espiritual. Si no contestan, llamo lista. Doctora, A ver, quería ¿quién hacerle es? una pregunta. Sí, Doctora, cuando usted explica, ¿no?, que también en la moral incluyen muchas disciplinas, ¿no? Como una también más importante vendría a ser la antropología, claro, en el sentido también filosófico, ¿no? Porque cuando se habla de antropología filosófica existen también varios autores, ¿no? Por ejemplo, lógico. Ajá, cuando se estudiaba también antropología filosófica, nos explicaban también, bueno, existe también un autor que es Feuerbach, y él decía ajá, también el reconocimiento, ¿no?, afectivo, es decir, que el reconocimiento, ¿no?, como concepto de la moral, en el sentido que nosotros, o sea, que las personas están obligados y a la vez también impedidos moralmente, ¿no?, a favorecer quizá o complacer de alguna manera ese instinto de felicidad de la otra persona. Y es ajá, decir, que también todo era, o sea, que la moral de alguna manera también se relacionaba, por ejemplo, con la corriente historicista o quizá relativista, porque es de manera subjetiva en el sentido que cada persona no se le puede, no existe también algo, por ejemplo, absoluto, ¿no? Entonces él claro. criticaba mucho eso, ¿no? Entonces la moral también puede ser en sí impuesta y también limita, ¿no?, al ser humano en ese sentido y Así va en es. contraposición con la libertad. Entonces se debe a que cada Muy bien, generación, ajá, es decir, muy que bien. sí, bueno, eso es lo que quería decir. Ajá, muy bien, te felicito. ¿Tu apellido, niña? Montañez. Ya ni me acuerdo quién llama. Montañez, Bayona, Sheila, ¿no? Ujú. Sí, Muy doctor. bien, Sheila, siempre participo, que ya es tu segunda participación. Claro, la moral también es algo que podríamos pensar como que se impone a la persona, ¿no? No te portes así, no te portes asá, porque esto es malo, porque esto aquí. Cuando el ser humano, bueno, debería ser libre, ¿no? Comportarse como quiera, si quiere respeta las reglas, y no. Pero sin embargo, ¿por qué se da lo de la moral? Porque también, ¿qué sería si no habría la persona, la moral? ¿No? Se impondría al ser humano, pero el ser humano pues haría lo que quiera, ¿no? ¿Y cómo sería el mundo si ahora nomás, en esta época, ya estamos viendo de que el ser humano es como que hubiera retrocedido? Antiguamente las personas, como decir, tenían más inclinación a la moral, más respetuosos, más reservados, más tímidos, ¿no? En cambio ahora ya no. Los jóvenes de hoy se ven más liberales, más abiertos, ya un poco que eh, ya han perdido quizás sentido de ser, esa timidez, ¿no? Claro, que no es que se deban de comportar como quieran, pero ya no hay
tanta representación de la moral como era antiguamente, ¿no? Antiguamente sí, había bastante disciplina, bastante moral, respeto al uno, respeto al otro ser humano, a diferencia que ahora en estos tiempos ya no se va a ver eso. Bien, ¿hay algunos alumnitos que no haya llamado la asistencia, por favor? ¿Nada? ¿Están todos ya? Bien, chicos. Entonces no se olviden de su trabajo y leer su exposición. No hagan quedar mal a su grupo y no estudian y caramba, le van a hacer quedar mal a sus compañeros. Ya jóvenes, hasta, bueno, hasta hoy día ahí fue la clase con respecto a lo que hablamos de la moral. Ay, creo que me sale. Doctora, ¿las Sí, hijita. exposiciones empiezan en 2 semanas? No. La que viene ya estamos en febrero y nos va a quedar todo el tiempo. Tienen que recibir su clase para poder dar su examen final. Yo tengo que subir las diapositivas así como ahora. Estas diapositivas ya las tengo, solo falta subirlas para que ustedes las vean y puedan ir leyendo, ¿ya? Tienen que tener sus notas, pues ya estamos contra el tiempo. Febrero es corto y ahorita se pasa y ya acabamos el ciclo y ustedes tienen que tener pues todas sus notas completas, ¿ya? Bien, Ya, hasta acá la clase. Empiezan las exposiciones. Sí, hijita, sí, ¿ya? Es Y la con próxima respecto al semana. trabajo, está dando un plazo adicional, ¿no? Con respecto a presentar el trabajo. Claro, sería bueno pues que ya todo lo presenten de una vez, pero una semana más. Tampoco es que se pase de esta semana que viene la exposición y la siguiente el trabajo. Tampoco es que me van a traer de acá a fin de ciclo. No lo voy a recibir, ¿ya? Por eso se le está dando prácticamente 2 semanas para que hagan su trabajo. Y hacen un resumen, sí, de lo que van a exponer. ¿Estamos, chicos? Si algún compañero tuviera alguna duda, que por favor A ver. lo consulte con la doctora. Nada, ninguna duda. Bueno, si no hay nada que decir, nos despedimos acá hasta la próxima semana. Ya, chicos, cuídense mucho, estudien, lean, cuídense bastante. Buen fin de semana. Conmigo hasta Buenas noches, luego. doctora. Buenas noches, hijito, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. ¿De qué? Hasta luego, chicos, descansen ya. Listo. Gracias. Y ahora sí, me despido. Gracias, Lenin. Ya. Chao, hijos. Chao, chao. Muy bien, Leanita. Gracias. Edwin, Lenin. Ya. A estudiar su tema, ¿ya? Para que saquen buena nota. Listo, y suban bastante. Escudero se llamó, listo, sí, ¿no? Escudero, ¿verdad? Que no tenías asistencia, ¿no? Ahí le he visto. A ver. Escudero Velázquez Brian. Ya, Sí, profesora, presente. ya. Estoy poniendo tu asistencia, ¿ya? Ya. Nadie más, ¿no? Gracias, doctora. Ya, hijo. Ya. Ahora sí, me retiro. Gracias.